Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me van a prestar atención un momento a la lista, por favor? Aguayo Aymara, Vereda Paina Mario, Inge Barcaya, te has olvidado. Inge Aguayo, te has olvidado. no me he olvidado ahorita, he dicho Aguayo, Aguayo Aymara, Inge presente, Eamara es, no Aymara. Aymara dice aquí, Eamara, perdón. Sí, sí, Inge, Ya, gracias. posi, gracias. Vereda Paina, si hay alguno que no está al final, por favor. Campos Torrico, Presente, Inge. posi, Candia Zurita, Presente, Inge. posi, Choque Ramos, Presente. posi, Condori Flores, Presente, Inge. posi, Condori Montes, Presente, Inge. posi, Cruz Rojas, Presente, Inge. posi, Díaz Villarruel, Presente. posi, Escalera Mérida, Presente, Inge. posi, Fábrica Castro, Presente, Inge. posi, Fernández, Positivo 10-4. copiado. Presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Flores López Ronald, Presente, Inge. posi, Lobo Cruz Miguel, Presente, Inge. positivo, Mamani Condori Joel, Melendres Mercado, Presente, Inge. al cuadrado, Presente, profe. los dos, ya muy bien. Modregón Ramírez, Presente, profe. positivo, Nogales Copa, Presente, Inge. positivo, ¿dónde está? A ver un ratito. Rocha Velarde Simon, Presente, profe. posi, Romero Fuentes, Presente. posi, Solís Aguilar, Presente, Inge. posi, Terraza Sánchez, Presente, Inge. posi, Vargas Choquecallata, Presente, Inge. posi, Vargas Segales, Presente, Inge. posi, Beizaga Jiménez, Presente, Inge. posi, Ventura Mamani, Presente, ingeniero. positivo. Ahora sí, ¿quién no ha llamado? No, profe, ¿A quién? ¿Quién es? Mamani. Mamani Condori Joel, muy bien. ¿Quién más no llamé? Barcaya, Quispe, Rómulo, Romario. Barcaya, Quispe, Rómulo, Romario. Positivo. Positivo. ¿Alguien más? Ya. Entonces, les voy a compartir la pantalla. De manera bastante rápida, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a repasar un poco sobre el tema de las magnitudes físicas, ¿no? Que decíamos que era el tema inicial que nosotros tenemos dentro de los contenidos. Después de eso, la siguiente clase, dentro de estas magnitudes, vamos a ver algunas derivadas,
magnitudes derivadas, ¿no? No de la parte de cálculo. Y después de eso vamos a repasar un poco sobre notación científica. Eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? Entonces ahora ya les estoy compartiendo la pantalla. Tenemos lo siguiente, ¿no? Dentro del SI, lo que se conoce como el Sistema Internacional de Medidas, tenemos lo que se conoce como magnitudes fundamentales y suplementarias, ¿ya? Dentro de las magnitudes fundamentales, las que normalmente se manejan, tenemos lo que es longitud, lo que es masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, y pueden haber algunas más, pero las que se considera como fundamentales dentro de el Sistema Internacional de Medidas son estas. Hay otras que son suplementarias, ¿no? Lo que se conoce como ángulo en plano, que vendría a ser el radián, y ángulo en sólido, que vendría a ser el esteroradián. Tal vez ese de acá no lo han escuchado, que generalmente se utiliza de forma volumétrica, para volúmenes, ¿no? Dentro de lo que es la longitud, un segundito, ya, dentro de lo que vendría a ser la longitud, tenemos una definición básica, ¿no? Em, el tema de la longitud, dice, es básicamente la distancia entre dos trazos realizados sobre una barra de platino o radio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. De ahí ha surgido el tema de el metro como unidad de medida, ¿no? Entonces, el tema de las unidades que maneja el metro, dentro del Sistema Internacional de Medida, maneja lo que es el metro, lo que es el milímetro, lo que es el decímetro, el centímetro, ¿no? Y por eso les decía, ¿no? En algún momento tenemos que ver también lo que corresponde a notación científica, ¿ya? En notación científica tenemos lo que son las equivalencias, ¿no? Para poder utilizar como elementos de conversión, ¿sí? No sé si hasta acá alguno de ustedes había escuchado el tema de notación científica. No sé si alguna vez han manejado. De seguro que sí, porque se utiliza bastante, por ejemplo, en la parte de circuitos. No sé si alguna vez han manejado notación científica. ¿Nunca? Al Eh, sacar ohmios, profe, megas, todo eso, profe, creo que sí. Puede Ya. ser de elevado a la 10. Ya, muy bien. Estamos viendo las dos formas de representación, ¿no? La que viene con los sufijos, se lo conoce como sufijos. El tema de utilizar el mega, el pico, micro, nano, estamos viendo ambos extremos, ¿no? Valores que son bastante pequeñitos y valores que son bastante grandes, ¿no? Y lo otro que dice el compañero, ¿no? El 10 a la menos 6, 10 a la menos 3, 10 a la 3, 10 a la 6, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta es, no sé si conocen lo que es la notación de ingeniería. No sé si alguna vez habían oído hablar sobre lo que es la notación de ingeniería. Es similar a la notación científica, profe, pero hasta donde me acuerdo son potencias de 10 que sean múltiplos de 3, hasta donde me acuerdo, más o menos. Muchas gracias, Candy. Sí, efectivamente. Esos valores que ustedes conocen como, por ejemplo, mili, el sufijo mili en notación científica, ¿cuánto quiere decir? 10 a la menos cuánto es.
A la -3. Muy bien, 10 a la Menos. -3. Ese 10 a la -3 se lo conoce como notación de ingeniería. Ahora yo les pregunto, a ver, si yo tengo 10 a la -2, ¿tengo algún sufijo que me ayude a identificar 10 a la -2? Así como para mili tengo 10 a la -3, para 10 a la -2 tengo igual algún sufijo. De seguro que si están buscando no van a encontrar un sufijo. No, que sepa, no, Inge, hasta no conozco. No hay, ¿no es cierto? La notación de ingeniería se la conoce como un elemento, una herramienta para poder estandarizar, ¿ya? Eh, Hablando en términos eléctricos, ¿no? Que son los elementos que más conocemos. Si yo, por ejemplo, quisiera buscar una resistencia de 1000 ohmios, el equivalente sería 1 kilo ohmio, kilo, ¿no es cierto? Ahora, si yo quisiese buscar una con cualquier otro sufijo, no existe en el mercado. Lo mismo pasa para los capacitores, por ejemplo, ¿no? Los capacitores que se miden en faradios, con sufijos podría ser microfaradios, ¿no? Entonces, nos ayuda a nosotros a estandarizar los valores. Por eso es que cuando nosotros realizamos algún cálculo que tenga que ver con notación científica, generalmente tratamos de llevar o forzar, por así decirlo, forzar, ¿no? Forzar el resultado a que el valor tenga un valor en notación científica de ingeniería. ¿Por qué? Porque son valores que manejamos comercialmente, ¿sí? Entonces, por eso les decía, la siguiente clase vamos a avanzar un poquito de notación científica, viendo el tema de los sufijos y operaciones básicas, ¿no? Que se realizan con este tipo de notación, ¿no? Que tiene que ver con exponenciales. Entonces, la notación de ingeniería básicamente es lo que decía el compañero, ¿no? Generalmente viene en múltiplos de 3, es por eso que tenemos 10 a la 3, 10 a la 6, ¿no? 10 a la 9, 10 a la 12. En caso contrario, tenemos 10 a la -3, 10 a la -6, 10 a la -9, ¿sí? Entonces, más que todo es por el tema de estandarizar los valores, como les decía, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, o tal vez si desean que se repita algo. Todo perfecto, Inge. Todo bien, qué bueno. El silencio otorga, Inge. El silencio otorga. Ya, entonces, la primera unidad que nosotros tenemos básicamente es el metro, ¿no? Y el metro que puede venir con distintos tipos de variantes. Después tenemos el kilogramo, la masa del kilogramo, ¿no? La masa del kilogramo, nosotros generalmente le atribuimos el valor de peso y esto ha surgido desde, viendo un poco el tema de los antecedentes, el tema de comparación, ¿sí? Ahí es donde surge el tema o el uso de lo que se conoce como la balanza romana, ¿no? La balanza romana, a través de lo que es el equilibrio, nos permite determinar más o menos qué peso tiene el objeto, ¿no? ¿Cómo es esto del equilibrio? Tenemos acá una cierta carga, tenemos un peso muerto, ¿no? El peso muerto tiene un determinado valor y lo vamos desplazando a través de una regla segmentada para llegar al punto hasta el cual esto se encuentra completamente en posición horizontal, se encuentra en equilibrio. De esa manera nos permite determinar lo que es el valor, ¿no? El valor que nos está midiendo en peso, ¿no? En masa, mejor dicho, ¿no? Como en este caso es el kilogramo. Después de eso, han surgido otros tipos de balanzas, ¿no? Que utilizan lo que se conoce como resortes, ¿no?
y hace una comparación también a través de las características de funcionamiento que tiene un resorte. Generalmente hay dos tipos de resortes, ¿ya? Hay un resorte que se lo conoce como de compresión y el otro que se lo conoce como de tracción. El resorte que se lo conoce como de compresión, nosotros lo vemos, por ejemplo, en las movilidades, en los amortiguadores, en las motocicletas, igual en los amortiguadores. Y el de tracción lo vemos, por ejemplo, en el caso de estas comúnmente que nosotros llamamos romanas, que tienen las caseritas en el mercado, ¿no? Entonces, para que nos determine la masa, este resorte, ¿cuál es el principio de funcionamiento que tiene? A ver, les pregunto, ¿cómo funciona una romana, ¿no? La romana de las caseritas. ¿Cómo funciona este resorte? De expansión. De expansión, de tracción, correcto. Pero ¿cuál es el principio de funcionamiento? Porque yo tengo el resorte, ¿no? Tengo una escala graduada en la romana, le pongo un peso y hace que este resorte se estire, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que gracias al material y las características de resistencia que tiene el resorte, si yo le pongo, no sé, 500 gramos, lo que es medio kilo, puedo medir en libras también, porque tiene ambas escalas, se desplaza una cierta distancia, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar el peso que tiene. Ahora, ¿no? Algo curioso de esto, las caseritas, ¿qué es lo que hacen? El truco que tienen bajo la manga es fatigan el resorte. ¿Qué quiere decir fatigan? Desgastan el resorte. Lo estiran, lo vuelven a comprimir, lo estiran, lo vuelven a comprimir, hasta que éste pierda sus propiedades de resistencia elástica. Entonces, si yo le pongo esos mismos 500 gramos, perdón, de masa de algo que estemos comprando, muy fácilmente se va a estirar. Entonces puede que no sea 500, no aparezca como más, pero en realidad es menos, ¿no? Pero el principio es ese, ¿no? A través de la carga el resorte se desplaza una cierta distancia. Y de esa manera nosotros hacemos una comparación, ¿no? En realidad estamos convirtiendo la resistencia mecánica que tiene este resorte para poder medir lo que es la masa que tiene el objeto. En la actualidad, se los conoce como celdas de carga, ya hablando a nivel electrónico, ¿no? Se lo conoce como celdas de carga. Las celdas de carga lo que hacen es reconocer igual la masa del objeto, ¿no? Son como bloques metálicos y transforman esto en una señal que posteriormente lo vemos de forma digital, ya no de forma analógica, ¿no? De forma analógica sería este resorte que es no es del compresor, pero este resorte de tracción que nosotros vemos en las romanas, ¿no? Ya de forma digital serían estas que se conocen como celdas de carga, que de forma electrónica digitalizan la información y nos permiten ver igual el valor, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Los distintos tipos de balances, ¿no? Entonces, em, el procedimiento es ese, ¿no? De esa manera es que nosotros podemos llegar a medir, ¿no? Lo que vendría a ser la masa en kilogramos. Eso es según el Sistema Internacional de Medida, ¿ya? Después de eso, tenemos el otro, perdón, que vendría a ser el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo nosotros lo medimos en segundos y básicamente está orientado, y esto iniciado desde este tipo de relojes como el que estamos viendo acá, ¿no? Que nos da una rotación de 360 grados en donde nosotros medimos lo que son 60 segundos, ¿no? Otras unidades de tiempo que nosotros manejamos, podemos manejar minutos, podemos manejar horas. Si vamos un poquito más allá,
podemos manejar días, podemos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una de las herramientas que nos permite a nosotros poder medir lo que es el tiempo como magnitud física, en este caso es el cronómetro, ¿no? Después de eso tenemos la intensidad de corriente. Para la intensidad de corriente, el instrumento que nosotros utilizamos, perdón, es lo que se conoce como el amperímetro, ¿no? Ahora amperímetros en la actualidad igual manejamos de ambas formas. Tenemos el antiguo, el clásico, que es el amperímetro analógico, que está utilizando una aguja, como estamos viendo acá. Y en la actualidad disponemos ya de dispositivos electrónicos como lo que es el multímetro, el tester, que tiene ya varias funciones, ¿no? Entre medir corriente, medir también lo que es el voltaje, ¿no? Después de eso tenemos el otro que es la temperatura, ¿no? La temperatura nosotros medimos como unidad principal, aunque no lo crean, nosotros manejamos en Celsius, Fahrenheit, dependiendo en qué parte del mundo nos encontremos, pero generalmente nosotros utilizamos lo que son los grados Kelvin, ¿no? Y aquí incluso nos está mostrando un valor de comparación, ¿no? En grados Kelvin, lo que vendría a ser el punto de comparación que nosotros normalmente manejamos, que son los 0 grados centígrados, en grados Kelvin estamos hablando alrededor de 273 grados Kelvin, ¿no? Y en su equivalente en grados Fahrenheit estaríamos hablando de aproximadamente 32 grados Fahrenheit, ¿ya? El principio de funcionamiento de esto ha surgido a través de lo que es el mercurio, ¿no? Y la sensibilidad que tiene el mercurio con la temperatura, ¿no? De esa manera es que ha surgido, ¿no? El uso de los termómetros que tienen en su interior el mercurio, ¿sí? Eh, Hasta acá, antes de ver más unidades, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, tienen algún comentario tal vez. O algo que no se haya entendido que tal vez quieren que les aclare. ¿Ya? Hasta acá todo bien, ¿no? Son cosas con las que estamos familiarizados, tal vez estamos viendo de repasar un poco, ¿no? Muy bien, después de eso tenemos lo que es la cantidad de sustancia o lo que se conoce como mol, ¿no? La cantidad de sustancia tiene varias unidades elementales que dentro de ellas contemplan lo que son átomos, moléculas, iones, que hay en cierta cantidad de kilogramos de masa, ¿no? Es básicamente lo que nos permite identificar lo que es la definición de mol. Es una unidad que se utiliza bastante en la parte química. Después tenemos esto de la intensidad luminosa, ¿no? Eh, la intensidad luminosa, bueno, tiene varios tipos de unidades, ¿no? Eh, la intensidad de luz se mide en distancia, aunque no lo parezca, ¿no? En distancia de proyección, la cantidad de proyección que está irradiando el elemento luminoso que nosotros estamos utilizando. Y nosotros lo medimos, puede ser en candelas, como estamos viendo acá. Las unidades que hemos visto, por ejemplo, en dibujo de especialidad, vendrían a ser los lumens, los lux, ¿no? Que tienen igual su factor de conversión en candelas, ¿no? Después de eso tenemos esto que es el ángulo en plano, que vendría a ser el radián. El radián básicamente mide lo que se conoce como longitud de cuerda, ¿ya? El radián mide lo que es longitud de cuerda. Entonces, hay una unidad básica, ¿no? Para esto del radián y hay un valor que es constante, que es el valor de pi, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, como 2 pi radianes, ¿no?
Ahora, no sé si alguna vez han visto esto, ¿de dónde sale, de dónde surge el valor de pi? El valor de pi, si ustedes ven, lo tenemos también en las calculadoras, tiene un valor aproximado de 3.14 y tiene una serie de números más, ¿no? De decimal. Entonces, no sé si alguna vez se han preguntado o si tienen conocimiento de dónde sale este valor de pi. No sé si alguna vez han visto que es 3.14. ¿Nunca? Les decía, generalmente el radián, ¿no? Nosotros en realidad lo que estamos haciendo con el radián, estamos midiendo esta S que vemos acá, que es como una especie de longitud de cuerda. ¿Cuánto mide todo este arco? ¿Ya? Se le dice radián porque deriva de lo que es el radio, ¿ya? Vendría a derivar de lo que es el radio. Entonces, nosotros tenemos acá el radio es la dimensión, la medida que nosotros tenemos desde el centro de la circunferencia hasta algún punto tangente a la circunferencia, o sea, cualquier punto externo de la circunferencia, ¿ya? El tema de los 3.14 que les decía es como estamos midiendo longitud de cuerda, si nosotros empezamos a ver aquí, ver un ratito, estamos midiendo esto, van a disculpar, mi pulso está terrible, tenemos un radián aquí, una unidad de medida de radio, vamos a tener otro radián por aquí aproximadamente, o sea, otra medida de radio como estamos viendo aquí, otro arco. Vamos a ver otro por aquí, hasta por aquí más o menos. Aquí ya tenemos 1, 2, 3. Y ese punto 14 que nosotros vemos es este restante. Si yo quiero completar todo el arco de la circunferencia completa, entonces va a ser ese valor de pi radianes multiplicado por 2. Entonces 2 pi radianes es toda la circunferencia, toda la vuelta completa. Y es por eso también que pi, el valor de 3.14, se mide en radianes. ¿Por qué? Porque este valor proviene del radio. ¿Sí? Entonces, ese valor de 3.14, ¿de dónde había salido? No había sido un invento, sino sale de esto, ¿no? Estamos viendo lo que es el arco. Tenemos un arco acá, otro arco acá, otro arco acá, hasta aquí tenemos 3. Y el punto 14 vendría a ser esto. ¿Ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿O algún comentario? ¿Ya? Esta misma explicación que les he dado, bueno, les he dado con un poquito de detalle por el tema de que el siguiente es básicamente lo mismo, pero es aplicado a un elemento que es volumétrico, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces ya no estamos midiendo solamente una circunferencia en un plano 2D, sino el estereoradián mide lo mismo en base al mismo criterio, que es longitud de arco, pero lo medimos ahora como área de circunferencia, ¿ya? Estamos viendo ya no una circunferencia en un plano 2D, sino estamos viendo una esfera en un plano 3D. El estereoradián lo que hace básicamente es medir la superficie en base al radio. Por eso le pone aquí como radio al cuadrado, ¿no? Muy bien.
Comunidades básicas. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. Como les decía, la siguiente clase lo que vamos a ver es con ejemplos, un poco esto de la notación científica, operaciones básicas, y después de eso van a hacer igual una pequeña práctica, ¿no? Algunos ejercicios sobre este tema de notación científica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá, ya para terminar. De los libros que nos mandó, profe, por WhatsApp, podemos ir ya sustrayendo algunas fórmulas o algo más o menos para poder ir viendo y en el avance que vamos a tener en su materia. Claro, claro, pueden estar utilizando. En realidad les dije que voy a hacer un dossier, solo que esta semanita estábamos terminando los documentos con los de 600 para que presenten, entonces no me he dado mucho tiempo para resumir. Pero como les había dicho, ¿no? Les prometí que iba a hacer un pequeño dossier de textos, un resumen de la información que les he mandado, entonces sí lo voy a hacer, no se preocupen por favor. Y yo creo que para la siguiente semana ya les voy a proporcionar a través del grupo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Alguien que no haya llamado, no haya tomado en cuenta en la lista o haya ingresado tarde tal vez? Nadie. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, agradezco mucho su participación el día de hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente semanita. Vayan a la Virgencita de Urcupiña, la siguiente semana ya es la festividad. Vayan a encomendarse para que les vaya bien. Les mando un A saludo pedirse, grande. Perdón, Reinaldo. a pedirse notas, A Inge. pedirse notas. Y después de eso vayan al Calvario para que se hagan bendecir su título. Sí, si no, vamos a morir crucificados, profe, Inge. Ya, chicos. Entonces, que tengan un descanso reparador. Les mando un saludo bastante grande. Nos estamos viendo la siguiente semana entonces y quedamos hasta acá. Que les vaya bien, chicos. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge, Inge. Inge, una preguntita. ¿El día lunes o martes va a haber clases o va a haber alguna tolerancia? No sabe por el momento. No nos han indicado nada, la verdad. No nos han indicado nada. El tema de tolerancia, no sé si va a haber incluso, porque, uy, no, ni idea. Habría que esperar a ver qué nos indican, ¿no? El Calvario, no sé si estoy mal, es el martes o miércoles, ¿no? Creo que Martes, Inge. es el martes. Domingo y lunes es la entrada, Inge. Y ahí tenemos que bailar, pero los que bailan. ¿No? Los que bailan, ¿no? No van a, pueden ir a bailar al instituto mientras pasan clases. No, no sé la verdad. Generalmente para los bailarines, todo eso no hay tolerancia, ¿no? Si es que se llega a pasar clases. Se podría dar tolerancia en el sentido de que hay personas que se desplazan desde Quillacollo y tardan en llegar justamente por el tema de la entrada. Pero, no sé, habría que esperar a ver qué instructivo indica el instituto, ¿no? Hay que estar pendientes, chicos. ¿Ya? Entonces, bueno, quedamos hasta acá. Nos vemos, chicos. Que les vaya bien. Gracias, Inge, que descanse. Vale, profe, nos vemos. Nos vemos Hasta luego, igualmente. profe. Próxima clase. Chau, chau. Listo, Inge.